En el verano de 2004, un joven llamado Brett Jeffs presentó una demanda contra su tío, Warren Jeffs, respecto al abuso sexual que había sufrido a sus manos durante los años 1980. Una figura prominente en la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Jeffs era en gran medida desconocido para el público. Pero este acto de valentía por parte de Brent pronto abriría las compuertas a todo tipo de acusaciones junto con varios cargos. Pero, ¿quién era exactamente Warren Jeffs y qué lo llevó a este punto en su vida? En este video, buscamos arrojar luz sobre estas preguntas y más, mientras exploramos la vida y los crímenes de Warren Jeffs. Warren Stede Jeff, nacido el 3 de diciembre de 1955 en Sacramento, California, vivió gran parte de su niñez en las afueras de Salt Lake City, Utah. Nació más de 2 meses antes de lo previsto. Su madre, Marilyn Stede, era una de las muchas esposas de su padre. El padre de Jeff, Rulon, era nativo de Salt Lake City y el hijo de un mormón fundamentalista de primera generación llamado David William Ward Jeffs, cuya vida se mantuvo en gran medida en secreto, ya que practicaba la poligamia, que todavía es ilegal en los Estados Unidos, incluso hoy. Rulon fue criado como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o la Iglesia Santos de los Últimos Días, pero no fue introducido a las enseñanzas del fundamentalismo mormón hasta que casi cumplió 30 años. En el momento de la muerte de Rulon en el año 2002, tenía 92 años, y supuestamente tenía 65 esposas y 65 hijos, aunque esto es discutido, con algunas fuentes afirmando que tenía 19 o 20 esposas. Se ha dicho que el número de hijos que tuvo durante su vida fue de hasta 80. Muchas de las esposas de Rulon eran niñas en el momento de su unión, con algunas chicas siendo tan jóvenes como 14. Warren Jeffs, por supuesto, recibió la misma educación religiosa que su padre. En 1976, a la edad de 21, se convirtió en el director de la Academia Alter, o Escuela Privada Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos, de los Últimos Días, ubicada cerca de Little Cottonwood Canyon, a 15 millas de Salt Lake City. Rulon compró el terreno donde se construyó la escuela en 1964 y comenzó a edificar una casa allí 4 años más tarde. La actual academia era originalmente una casa de 36 habitaciones para Rulon, sus 8 esposas de ese entonces y sus muchos hijos. En cuanto a la escuela, abrió sus puertas a los estudiantes en 1973 y tenía el lema: "La obediencia perfecta produce fe perfecta", en línea con la reputación de Warren Jeff por ser un estricto seguidor de las reglas y la disciplina. Una exalumna de la academia, Rebecca Musser, quien habló con el Salt Lake City Tribune, describió el establecimiento como una representación de los esfuerzos de la familia Jeff para deseducar a los Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A los 19 años se casó con Rulon Jeffs, quien tenía 85 años en ese momento. La ceremonia tuvo lugar en la academia, y más tarde en la vida, ella testificaría contra Warren y otros depredadores en los Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Recordando su tiempo en la escuela, ella declaró: "Para todo lo que entendíamos, era un lugar de refugio para la gente de los Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero lo que realmente sucedía era una mala educación que finalmente esclavizó a la gente de los Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En 1999, los Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días vendieron la propiedad. Luego, cambió de manos muchas veces y finalmente se dejó pudrir. En 2014, la escuela fue demolida para nuevas viviendas. Mientras tanto, Jeffs era frágil en su infancia. Se dice que tenía un cariño por Hitler
y rápidamente desarrolló un gusto por el poder que lo llevó a usar la iglesia para avanzar en su carrera dentro de ella. A menudo se le encontraba observando a otros en la comunidad e informando cualquier comportamiento inapropiado a su padre, utilizando las consecuencias caóticas para escalar más dentro del círculo íntimo de Roulon en la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con la intención de algún día estar a cargo. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una secta específica de las denominaciones mormonas fundamentalistas que creen en la práctica de la poligamia. Fue fundada a principios de 1900 tras la creación del Segundo Manifiesto de 1904, que renuncia a la práctica y vio a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días excomulgar a los miembros que se negaron a abandonar la práctica. Los orígenes de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como un grupo distinto, se pueden rastrear hasta los años 50, en las ciudades ahora conocidas como Hilldale, Utah, y Colorado City, Arizona. La historia de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha estado plagada de controversia, y quizás uno de los eventos más notables en los que se vio envuelta fue la redada de Short Creek, que ocurrió el 26 de julio de 1953 en Short Creek, Arizona. En ese momento, el evento, que involucró al Departamento de Seguridad Pública de Arizona y a la Guardia Nacional de Arizona tomando medidas contra los fundamentalistas, fue descrito como la mayor detención masiva de hombres y mujeres en la historia moderna de Estados Unidos. La mañana del 26 de julio, 1953 oficiales del Departamento de Seguridad Pública y soldados de la Guardia Nacional entraron en Short Creek. Los 400 miembros de Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que incluían alrededor de 263 niños, habían sido informados sobre la redada y fueron encontrados cantando himnos en la escuela, mientras los niños corrían y jugaban afuera. Casi todos fueron detenidos, excepto 6 personas que no pertenecían a la iglesia y fueron liberadas. 150 de los niños detenidos no se les permitió regresar con sus padres durante más de 2 años, mientras que algunos padres nunca recuperaron la custodia de sus hijos. Aunque el gobernador de Arizona de la época, John Howard Pyle, apoyó las acciones de la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública, e incluso invitó a los reporteros a ver la redada con las autoridades, recibió principalmente críticas y atención negativa. Pyle defendió el evento afirmando que era una acción policial monumental contra la resurrección y afirmó que la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estaba participando en la conspiración más vil que puedas imaginar, que tenía la intención de producir esclavos blancos. Sin embargo, gran parte de los medios y el público no estuvieron de acuerdo con la versión de los hechos de Pyle, con el Arizona Republic informando al día siguiente con qué desbordamiento de la imaginación podrían clasificarse las acciones de los niños de Short Creek como insurrección. ¿Estaban esos adolescentes jugando voleibol en un patio de escuela inspirando rebelión e insurrección? Si es así, una insurrección con pañales y balones de voleibol. Otros medios calificaron la redada como odiosa y antiamericana, señalando que fue la primera vez que el público simpatizó con la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mientras tanto, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, celebró la redada. Etiquetaron a los fundamentalistas como un cáncer y afirmaron que las acciones tomadas por las autoridades evitarían que la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días destruyera la sociedad. La vida de aquellos dentro de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es estricta y dura, especialmente para las mujeres y las niñas. Las principales enseñanzas de la Iglesia giran en torno a la importancia del matrimonio polígamo, que los hombres han sido instruidos por Dios para tener numerosas esposas con el fin de recibir la forma más alta de salvación. Se suele afirmar que los hombres deberían tener al menos 3 esposas para satisfacer este requerimiento. Además, las mujeres no pueden elegir con quién casarse. La Iglesia practica el matrimonio por asignación, donde el líder, considerado un profeta, asigna un esposo a mujeres jóvenes y niñas. El profeta, reverenciado e incuestionable, puede quitar esposas a los hombres. Las fotos de la redada en Short Creek muestran a mujeres y hombres con ropa de moda en ese momento.
La vestimenta de los miembros de la Iglesia se ha vuelto más conservadora en años posteriores. A menudo se ve a las mujeres con vestidos de pradera de manga larga y hasta los tobillos, que son hechos en casa y generalmente de colores pastel. Su cabello se mantiene largo y puede ser peinado de varias maneras, que buscan enfatizar un rostro más suave y de forma más ovalada. La ropa de los hombres, por otro lado, generalmente consiste en una camisa de cuello y manga larga y pantalones de longitud completa. La mayoría de los niños con la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son educados en casa desde que Warren Jeffs, como líder de la Iglesia, ordenó a los padres retirar a sus hijos de las escuelas públicas en el año 2000. También instruyó a los padres a cortar lazos tanto con exmiembros como con no miembros de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se cree generalmente que Jeffs hizo esto para aislar aún más a la comunidad y permitirle controlar la narrativa. Los niños solo aprenderían lo que él quería que aprendieran. A las niñas se les enseña a ser sumisas a los hombres y que su papel en la vida es ser una esposa obediente y una creadora de bebés, con un fuerte énfasis en economía doméstica. Los niños reciben poca información históricamente precisa. Su programa de educación en casa incluye lecciones de lectura, inglés, historia, ciencia y matemáticas. Se les enseña que Jeffs es el presidente de los Estados Unidos y que el alunizaje de 1969 nunca ocurrió. Supuestamente, se les dice que Neil Armstrong nunca pisó la luna, porque Dios lo guió para evitarlo. Los cuadernos de los niños para la clase también tienen una imagen de Jeffs en la portada. Varias chicas entrevistadas por American Broadcasting Company News en 2012 después de dejar la iglesia, declararon que no tenían idea de quién era Ronald Reagan, desconocían el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y nunca habían oído hablar de Santa Claus. A las chicas en la iglesia se les enseña a mantenerse dulces, lo que significa que deben abstenerse de sentir o expresar emociones negativas o enfrentar castigos. En general, las mujeres y las niñas son tratadas como mercancías para poseer y comerciar, en lugar de ser vistas como seres humanos. Hasta el 2002 Jeffs fue consejero del líder de la iglesia. Rulon, su padre, era el líder de la iglesia hasta su fallecimiento ese año, tras el cual Jeffs se autoproclamó su sucesor. Allá en 1986, cuando Rulon se convirtió por primera vez en el nuevo profeta de la iglesia, ajustó la estructura de la comunidad de tal manera que él permaneció como su único líder. Sin embargo, a finales de los 90, su salud empeoró y tras un derrame cerebral, su hijo se convirtió en su portavoz. El título oficial de Jeff en la comunidad Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se convirtió en presidente y profeta, vidente y revelador, junto con presidente del sacerdocio. Este nombre se debe a que Jeffs se convirtió en el jefe de todos los miembros masculinos adultos de la iglesia con el sacerdocio. Según informes, después de asumir su nuevo cargo, Jeffs le dijo a otros altos funcionarios de la iglesia que las viudas de su padre estaban fuera de límites, declarando, «Manos fuera de las esposas de mi padre». Luego les dijo a las viudas, «Vivirán como si el padre aún estuviera vivo en la habitación contigua». Durante la semana, se casó con la mayoría de las viudas de su padre. Las únicas dos que escaparon a su destino incluyeron a una mujer que se negó a casarse con Jeffs, y como consecuencia, se le prohibió casarse de nuevo, y Rebecca Muser, la misma mujer que le dijo al Salt Lake Tribune que se había casado con Rulon a la edad de 19 años. Escapó del complejo Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y luego colaboró para que Jeffs enfrentara a la justicia. Al ser arrestado, Jeffs tenía 79 esposas, 24 de ellas menores de edad cuando se casaron. Jeffs obtuvo mucho poder al convertirse en el nuevo profeta. Se le permitió realizar y disolver matrimonios, y como castigo, separaría a los hombres de sus familias entregándolos a otro hombre. Además, mientras lideraba la iglesia, Jeffs estableció el rancho Yearning for Zion, Anhelo por Sion, una nueva comunidad iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el oeste de Texas. En el año 2004, excomulgó a 21 hombres de la iglesia por desobediencia, dejándolos sin ningún lugar a donde ir y sin nadie a quien recurrir, ya que todo lo que habían conocido a lo largo de su vida era la iglesia. A lo largo de los años, la iglesia ha excomulgado a más de 400 adolescentes por supuestas ofensas como salir con alguien o escuchar música rock.
No obstante, algunos exmiembros afirman que esto se realizó para suprimir la competencia, dado que no había suficientes mujeres para que cada hombre tuviera al menos 3 esposas. 6 hombres presentaron una demanda por conspiración contra Jeffs y un ex ayudante del sheriff del condado de Mojave, llamado Sam Barlow, quien era un estrecho asociado de Jeffs, por la excomunión sistemática. Muchos jóvenes y niños expulsados de la iglesia tienen dificultades para adaptarse a la sociedad. Conocidos como niños perdidos, frecuentemente recurren a las drogas y el alcohol y les cuesta adaptarse a una vida normal. Nunca han pagado alquiler ni buscado trabajo, y desconocen muchas cosas que damos por sentado en la sociedad actual. Luchan por encajar en cualquier lugar fuera de la iglesia. Aunque Rulon no era un buen hombre en ningún sentido, muchos han señalado cuánto más controlador era su hijo en comparación. Rulon era un líder más indulgente, a veces permitiendo a los miembros de la comunidad elegir a sus cónyuges. A los miembros de la iglesia se les permitía bailar, jugar, escuchar música, tener mascotas y usar celulares. Pero Jeffs deseaba controlar cada aspecto de la vida de los miembros de la iglesia, desde la ropa que llevaban. Incluso prohibió el color rojo, cómo las niñas y mujeres peinaban su cabello, qué juguetes jugaban sus hijos, y por supuesto, quién se casaba con quién. Jeffs también prohibió a su comunidad el acceso a la escuela, la televisión, los medios de comunicación y el Internet, aislándolos del mundo exterior. Las decisiones de Jeffs se tornaron más extrañas antes de su arresto. Se informó que implementó una prohibición sobre los juguetes para niños y el consumo de maíz, y luego comenzó a ordenar a las parejas casadas que se abstuvieran de tener relaciones sexuales o cualquier tipo de contacto físico. En lugar de eso, escogió a 15 hombres de su confianza para ser los padres de los futuros hijos de la iglesia. Si una mujer quería ser madre, no podría quedar embarazada de su esposo. Tendría que acercarse a uno de los hombres designados por Jeffs. Ordenó que el acto sexual fuera presenciado por otros 2 hombres de los 15 seleccionados, así como por el esposo de la mujer. Sumado a la inquietante índole de este rito, está una afirmación de Charlene Jeffs, exesposa del hermano de Warren Jeffs, Lyle. En 2015, Charlene escribió durante su disputa de custodia con Lyle que esta doctrina, que obliga a las mujeres a tener relaciones sexuales con portadores de semillas, que eran hombres elegidos de una línea de sangre digna elegida por el sacerdocio para impregnar, los maridos ya no podían tener hijos con sus esposas, pero que es responsabilidad del marido sostener las manos de sus esposas mientras el portador de la semilla esparce su semilla. En términos laicos, se requiere que el marido se siente en la cavitación mientras el hombre elegido, o un par de ellos, violan a su esposa o esposas. Charlene también describió la sombría práctica de la iglesia, apodada la Ley de Sara, que es descrita por un ex miembro de la iglesia como similar a un espectáculo de sexo lésbico, con Jeffs participando y predicando. Cualquier mujer que se opusiera a participar sería enviada a redimirse, y sus hijos serían retirados de su cuidado y entregados a otras mujeres. Sin embargo, estos eran solo 2 elementos en una larga lista de sombrías acusaciones que pronto surgirían sobre Warren Jeffs. Durante el liderazgo de Jeffs, la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se vio envuelta en más controversias que nunca. En julio de 2004, su sobrino Brent presentó una demanda alegando que Jeffs lo había violado en el complejo del Valle de Salt Lake de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a finales de los años 80. Según Brent, en su memoria titulada Lost Boy, fue objeto de abuso sexual no solo por parte de Jeffs, sino también por otros miembros de la familia cuando tenía alrededor de 5 o 6 años. Además de su hermano, Klein, se quitó la vida después de acusar a Jeffs de agredirlo sexualmente durante su infancia. 2 de los sobrinos de Jeffs y 3 de sus hijos, incluyendo a su hija, Rachel, quien escribió el libro Breaking Free: How I Escaped Polygamy, de Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Cult and My Father, Warren Jeffs, también han afirmado públicamente que fueron objeto de agresión sexual por parte de él. Luego, en la primavera de 2005, un informe de inteligencia escrito por el Southern Poverty Law Center agregó a la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a su lista de grupos de odio debido a sus enseñanzas. Condena las relaciones interraciales, y el propio Jeffs es un homófobo y racista declarado.
afirmando que la raza negra es el pueblo a través del cual el diablo siempre ha podido traer el mal a la tierra. Sobre la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer, afirmó en un sermón del 2001 que la gente se volvió tan malvada que los hombres comenzaron a casarse con hombres y las mujeres con mujeres. Este es el acto más malvado que puedes hacer después del asesinato. Es como un asesinato cada vez que las personas cometen ese pecado, entonces el Señor los destruye. El centro también citó las opiniones de Jeffs sobre la violencia contra las mujeres y el fin del mundo como razones por las que el grupo fue designado como un grupo de odio, y calificó a la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como una secta supremacista blanca, homofóbica, antigobierno y totalitaria. También se ha sospechado que la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha traficado con niñas a través de las líneas estatales, e incluso a través de las fronteras de los Estados Unidos hacia Canadá y México, con la intención de cazar a los niños y someterlos a abusos sexuales. La Real Policía Montada de Canadá especula que la Iglesia traficó a más de 30 menores de Canadá a los Estados Unidos entre finales de los 1990 y el 2006 para que pudieran entrar en matrimonios polígamos con hombres adultos. Frustrantemente, los medios de comunicación en Canadá señalaron que no está claro si las leyes del país contra la trata de personas pueden aplicarse retroactivamente a casos anteriores al 2005. Es notable que una investigación que duró 3 años en Columbia Británica no resultó en ningún cargo. Las autoridades investigaron la posibilidad de que los Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días participaran en abuso sexual, matrimonio forzado y trata de personas, y aunque sí afectó a la legislatura, no afectó a los Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En junio de 2005, poco más de un año después de que Brent Jeffs presentara una demanda contra su tío, Warren Jeffs fue acusado en el condado de Mojave, Arizona, de asalto sexual a un menor y conspiración para cometer conducta sexual inapropiada con un menor. La última acusación surgió por las alegaciones de que Jeffs había organizado el matrimonio de Alyssa Wall, de 14 años, con su primo Alan Steed, de 19. La historia de Alyssa es desgarradora y es solo una de las muchas que surgieron de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tras el arresto de Jeffs. A los 13 años, ella y sus hermanos fueron separados de su padre cuando su madre fue reasignada y forzada a casarse con otro hombre. Alyssa resentía la separación y se negó a considerarse una Jessop, el apellido del nuevo esposo de su madre. Todavía se consideraba una Wall. Poco después, Jeffs anunció que había elegido al nuevo esposo de la adolescente, su primo, Alan Steed, de 19 años. Alyssa recordó que nunca le gustó Alan, a quien encontró poco atractivo y espeluznante. Recordó que él a menudo se burlaba de ella, llamándola atún gordito, en referencia a su peso, y a menudo se le veía halagando a los poderosos líderes de la iglesia mientras pisoteaba a todos los demás. Al anunciar esto, el padre de Jeff, Rulon, seguía con vida. Jeff afirmó que fue él quien decidió sobre la unión. A pesar de su corta edad y todo lo que le habían enseñado, Alyssa decidió cuestionar el arreglo. Habló con Rulon, pero él parecía confundido por lo que decía. Para entonces, la salud del anciano estaba en un fuerte declive y las palabras parecían serle ajenas. Según informes, Jeffs intentó traducir las cosas que Alyssa estaba solicitando, pero lo hizo de una manera que tergiversaba sus palabras, ya que afirmó que la adolescente de 14 años creía que sabía más que el profeta. Rulon le dijo a Alyssa que siguiera su corazón. Con este mantra, ella enfrentó a Jeffs posteriormente, quien le dijo que su corazón no estaba en el lugar correcto. Insistió en continuar con la unión. El matrimonio de Alyssa con Alan fue traumático. Alyssa lo evitaba de todas las formas posibles, permanecía despierta hasta tarde trabajando y madrugaba, pero no podía eludirlo por siempre. Después de ser violada por primera vez, intentó quitarse la vida, pero decidió no seguir este curso de acción y en cambio vomitó los medicamentos que había tomado, lo que le permitió sobrevivir. A la edad de 15 años, Alyssa confrontó a Jeffs sobre su situación y suplicó que se rompiera la unión. Pero Jeffs
un hombre enojado e insensible, simplemente le ordenó que regresara con su esposo y le dijo que tendría que someterse a cada uno de sus deseos. Pero Alyssa no pudo enfrentarse a su esposo y se negó a seguir sufriendo abusos por parte de él. Empezó a dormir en su vehículo y en la maleza. E incluso sacaba su vehículo, conduciendo por los caminos de tierra hasta el amanecer, asegurándose de poder evitarlo a toda costa. A los 17 años, Alyssa tuvo su cuarto aborto espontáneo. Alrededor de este mismo tiempo, su camión sufrió un pinchazo en la llanta mientras ella estaba conduciendo. Luego vio un coche acercándose a ella. Recordó, solo pensé, oh genial, aquí está, me han atrapado y me van a entregar a Warren. Pero el conductor era en cambio un hombre de 25 años llamado Lamont Bartow, que había sido expulsado de la iglesia, junto con algunos de sus hermanos durante una excomunión de jóvenes hombres. La relación entre Alyssa y Lamont floreció en secreto. No obstante, todo se supo cuando ella quedó embarazada de su hijo. Sin otras opciones, Jeff se vio obligado a disolver su unión con Alan. Jeff le dijo, el adulterio es un pecado del que no puedes regresar. Alyssa recordó que él le dijo a Alan, trabajo bien hecho, lo que significa que había hecho todo correctamente. Él era obediente y yo no. Encendió una furia justa en mí. Tras suplicar ayuda repetidamente, yo era el villano. Luego decidió ayudar en los procedimientos legales contra Jeffs y la comunidad Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los últimos días se volvió contra ella como resultado. Alyssa le dijo a American Broadcasting Company News que rezaban por mi desaparición. En sus mentes, testificar contra el profeta era lo peor que podría haber hecho, y por lo tanto era una de las peores personas en esta tierra. Más tarde, Alan Steed sería acusado de violación grave de primer grado, pero se declaró culpable de un cargo de solemnizar un matrimonio prohibido y fue condenado a 30 días tras las rejas. Luego tuvo 36 meses de libertad condicional. En julio de 2005, un mes después de los cargos contra Jeffs, la oficina del fiscal general de Arizona distribuyó carteles de Se Busca con una recompensa de $10,000 por información que llevara a la detención y condena del líder de la iglesia. Durante este tiempo, Jeff se había escondido. Se le vio por última vez cerca de El Dorado, Texas, en enero de ese año. El 28 de octubre, su hermano Seth fue arrestado bajo sospecha de albergar a un fugitivo. Fue detenido como parte de una parada de tráfico rutinaria en el condado de Pueblo, Colorado, pero se le encontró con casi $142,000 en efectivo y tarjetas de débito prepagadas por valor de $7,000. Un agente del Federal Bureau of Investigation testificaría posteriormente contra Seth. Afirmó que Seth le había dicho que no sabía dónde estaba su hermano, pero que incluso si lo supiera, no lo entregaría. Finalmente, Seth fue condenado por albergar a un fugitivo el 1 de mayo, 2006. Se le dieron 3 años de libertad condicional y una multa de $2,500. Luego, en abril de 2006, Utah emitió una orden de arresto contra Jeffs por cargos graves de cómplice en la violación de una adolescente entre las edades de 14 y 18 años. Un mes después, el Federal Bureau of Investigation lo colocó en su lista de los 10 fugitivos más buscados y ofreció una recompensa de $60,000 que poco después se elevó a $100,000. Pasó otro mes, y en junio, Jeff regresó a Colorado City para realizar más ceremonias de matrimonio que se creía involucraban a niños. Alrededor de las 9 de la noche del 28 de agosto de 2006, un patrullero de carreteras detuvo a Jeffs en la Interestatal 15, en el condado de Clark, Nevada. Las placas de matrícula temporales en el Cadillac Escalade rojo del 2007 de Jeffs no eran visibles y el patrullero pensó que sería una parada rápida. Sin embargo, dentro del vehículo encontró al líder buscado de Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los últimos días, junto a su esposa Naomi Jessup y su hermano Isaac. Después, el patrullero halló objetos que consideró muy sospechosos. 4 computadoras, 16 teléfonos móviles, varios artículos de disfraz o camuflaje, incluyendo 12 pares de gafas de sol y 3 pelucas, y más de $55,000 en efectivo. Como se esperaba, los 3 fueron interrogados, pero Isaac y Naomi fueron liberados después.
3 días después, en una audiencia judicial en Nevada, Jeffs renunció a sus derechos de extradición y aceptó volver a Utah para enfrentar 2 cargos de delito grave de primer grado por complicidad en violación. Fue encarcelado en la prisión del condado de Washington a la espera de juicio. En mayo y julio de 2007, fue acusado en Arizona de 8 cargos, que incluían conducta sexual inapropiada con un menor e incesto. El juicio de Jeff en Utah comenzó el 11 de septiembre de 2007 en St. George y fue declarado culpable de ambos cargos el 25 de septiembre. Fue condenado a cadena perpetua y comenzó a cumplir su condena en la prisión estatal de Utah. Sin embargo, 3 años después, el 27 de julio de 2010, la Corte Suprema de Utah revocó las condenas y ordenó un nuevo juicio, citando malas instrucciones al jurado, ya que creían que el juez debería haber dicho al jurado que Jeffs no podía ser condenado a menos que tuviera la intención de que el esposo de Alyssa la violara. En Arizona, en 2008, Jeffs se declaró no culpable a los cargos presentados contra él. Se le acusó de facilitar los matrimonios de 3 adolescentes con adultos. En junio de 2010, el fiscal del condado de Mojave solicitó que se desestimaran los cargos con prejuicio, ya que las víctimas de Jeffs ya no querían testificar. También mencionó que, como el líder de la iglesia había esperado casi 2 años por el juicio, pasó más tiempo encarcelado del que habría cumplido si lo hubieran condenado. Sabiendo que Jeffs también enfrentaba cargos en Texas, el fiscal declaró que el juicio en Arizona sería impráctico e innecesario. El 9 de agosto de 2011, Jeffs fue condenado en Texas de 2 cargos de agresión sexual a un menor, después de ser acusado de forzar a 2 adolescentes a un matrimonio espiritual y de ser padre de un niño con una menor de solo 15 años. Le dieron cadena perpetua. Los fiscales cerraron su caso el 3 de agosto, solo 6 días antes. La última pieza de evidencia que llevaron a la sala del tribunal fue una cinta de audio que presentaba a Jeff violando a una niña de 12 años, su última esposa, a quien se refería como su esposa de consuelo celestial, y diciéndole que sintiera su presencia, el Espíritu de Dios. Quizás sumando a la idea de que Jeffs parece tener una alta opinión de sí mismo, está el hecho de que actuó como su propio abogado durante su juicio. Comenzó su defensa hablando sobre la libertad religiosa, una diatriba que fue interrumpida por la jueza, Barbara Walter, quien le dijo que claramente no estaba preparado para presentar una defensa y que tenía 2 opciones: descansar su caso o comenzar a llamar a testigos. Jeffs intentó solicitar más tiempo para prepararse, pero la jueza se lo negó, afirmando que ya le había advertido lo difícil que era actuar como su propia defensa. En el juicio, Jeffs mostró la Biblia y el libro de Mormón como evidencia. Luego pidió a su primer testigo, un miembro de Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que leyera largos versículos de este último. La fiscalía y el juez Wolfers interrogaron a Jeffs sobre la relevancia de estos pasajes en su defensa. La cinta de audio que la fiscalía reprodujo hacia el final de su presentación fue una de varias confiscadas por las autoridades y presentadas como evidencia contra Jeffs. Otras grabaciones escuchadas por el jurado presentaban a Jeffs diciendo que una buena esposa está entrenada para un esposo y sigue el espíritu de paz, y haciendo referencia a estar cerca, una frase utilizada por la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para describir el acto sexual. Las grabaciones se realizaron un día después de que él se casó con una niña de 14 años, quien quedó embarazada de él a los 15 años. Jeffs instruía a la joven y otra esposa sobre sus nuevas responsabilidades. Les decía que eran vasijas honorables, propiedad de su esposo y de Dios. En sus diarios, Jeffs escribió que su novia infantil era pura, inocente y obediente, y que le dijo a los padres de ella que su niña le pertenecía. La fiscalía mostró a los jurados otra cinta de una sesión de entrenamiento con 12 niñas. Según informes, mientras se reproducía la cinta, Jeffs se levantó en la sala del tribunal y despotricó sobre cómo se estaba violando una confianza sagrada. Sin embargo, tanto el jurado como el juez llevaban auriculares para escuchar el audio, y su diatriba fue ignorada. En cambio, escucharon a Jeffs en la cinta, diciendo cosas repugnantes a las chicas. Durante el juicio, Jeffs hizo numerosos estallidos y objetó con frecuencia, a menudo argumentando la libertad religiosa.
Sin embargo, el juez anuló todas sus objeciones. Jeffs intentó que el juez Wolfer fuera retirado del caso en 3 ocasiones distintas, pero se le negó cada vez. El 27 de marzo de 2007, se informó que Jeffs había renunciado a su papel como profeta de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su hermano, Nephi, lo citó diciendo que era el peor pecador y que Dios nunca lo había llamado para ser profeta. El 7 de noviembre, la oficina del fiscal del condado de Washington liberó un video de una conversación que tuvo lugar en la cárcel entre Jeffs y sus hermanos de visita. Jeffs renunció a su lugar como líder de la iglesia y afirmó que Dios le había dicho que si revelaba que no era el líder legítimo y admitía ser un hombre malvado, aún así ganaría un lugar en el reino celestial. También admitió acciones inmorales con una hermana y una hija cuando tenía 20 años. El 20 de noviembre, casi 2 semanas después de hablar con Nephi, Jeffs renunció oficialmente como presidente de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero no comentó sobre su estatus como el profeta del grupo. Muchos miembros de Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días aún lo ven así. En abril de 2008, el rancho Yearning for Zion que Jeffs estableció en West Texas, después del fallecimiento de su padre, fue allanado por las autoridades. Tomaron la custodia legal de 416 niños después de una llamada telefónica el 31 de marzo, donde una mujer afirmó que una adolescente se casó con un hombre de 50 años y dio a luz a su hijo. La llamada fue rastreada a Rosita Swinton, conocida por presentar falsos informes policiales y sin conexión con la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los presuntos menores fueron regresados al rancho cuando no se pudo establecer si eran o no víctimas de abuso. Durante esta redada, que había sido aprobada por el juez Walters, se recogió gran parte de las pruebas contra Jeffs, incluyendo las cintas de audio y sus diarios. Se informó que una entrada del diario decía: "Si el mundo supiera lo que estoy haciendo, me colgarían del árbol más alto". En 2007, mientras estaba en prisión en Utah, Jeffs intentó ahorcarse. En sus primeros años encarcelado, participó en numerosas huelgas de hambre que, según sus abogados, eran por motivos espirituales. En agosto de 2009, un juez dictaminó que debía ser alimentado a la fuerza en prisión. En 2011, fue llevado al hospital en estado crítico después de un ayuno excesivo, pero se recuperó después de que los médicos lo pusieron en coma. Está en prisión en el Louis C. Unidad Powledge, del Departamento de Justicia de Texas, y no es elegible para libertad condicional hasta el 22 de julio de 2038. En ese momento tendrá 82 años. Rebecca Muser, hermana mayor de Alyssa Wall, quien fue forzada a casarse con 85 años, cuando tenía solo 19, testificó contra Warren Jeffs en varias ocasiones. En un testimonio, se presentó en la corte con un vestido rojo sin mangas. Jeffs prohibió el rojo y forzaba a las mujeres de la iglesia a usar vestidos largos de manga larga. Para ella, esto fue un acto de desafío. Deborah Wireman, autora del libro No les respondas nada sobre Jeffs y la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, describió las formidables apariciones en la corte de Rebecca de la siguiente manera. Como esposa de un exprofeta, Rebecca tenía credibilidad, reforzada por su comportamiento sereno, constante e imperturbable en el estrado de los testigos. En 2013, Rebecca escribió las memorias La testigo más roja, la 19ª esposa que llevó a los líderes de cultos polígamos ante la justicia. Su hermana Alyssa también escribió su propia autobiografía, titulada Inocencia robada, mi historia de crecer en una secta polígama, convertirme en una novia adolescente y liberarme de Warren Jeffs. Después de huir de la iglesia, Rebecca se casó con uno de los nietos de Rulon, Ben Musa, quien era un ex miembro de la iglesia y tuvo varios hijos con él antes de que se divorciaran. Alyssa sigue casada con Lamont Bartow, con quien tiene 2 hijos. En agosto de 2022, Fox 13 informó que Jeffs había emitido un nuevo mandato desde la prisión. El decreto pedía que algunas personas regresaran a la iglesia FLTS
y que trajeran a sus hijos con ellos. Helaman Jeffs, uno de sus hijos, lo distribuyó. El documento decía: ora para que liberen a Warren Jeffs y pueda encontrarte pronto en la congregación. Todos los pueblos que quieran unirse a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Antes de continuar, añadiendo que los bautismos y sellamientos en uniones de matrimonio plural celestial tendrán lugar para aquellos a quienes el Señor revele al poseedor de la llave mortal, Warren C. Jeffs, que es digno. También advierte que algunos miembros pueden ser expulsados de la Iglesia declarando: yo, el Señor, amo a todos, sin embargo, no puedo permitir el pecado, vivir entre los miembros de mi Iglesia por más tiempo. Parece que Jeffs ya no cree que es un hombre malvado y un falso profeta. Solicitó que los miembros de la Iglesia le enviaran cartas con fotos e información sobre ellos y sus familias. Aunque se sabe que Jeffs ha enviado comandos y libros a los miembros de Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, recientemente había habido una pausa en este tipo de acciones hasta ahora. Ex miembros de la Iglesia han mostrado preocupación por el nuevo decreto. Una de estas mujeres, Brenda Nicholson, le dijo a Fox que tengo familiares a los que les han quitado a sus hijos en las últimas semanas. Se les está diciendo a las personas que ya no son lo suficientemente dignas para tener a sus hijos. Los niños están siendo tomados y redistribuidos a otros. Agregó: no es lo que quieren hacer. No sienten que tengan una opción. No hay consentimiento bajo coacción. La oficina del fiscal general de Utah le dijo a Fox 13 News que estaba al tanto del decreto y lo estaba investigando, pero se negó a comentar en ese momento. Según exmiembros del grupo, la comunidad Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reza a diario por la liberación de Jeff, con la esperanza de que se escape de la prisión o sea liberado. Se especula que él continúa ordenando a sus seguidores usando mensajes codificados y a través de sus hermanos, quienes continúan visitándolo. Las autoridades sospechan que los hermanos usan dispositivos de grabación ocultos para enviar mensajes al complejo. Desde 2018, se estima que la Iglesia tiene 10,000 miembros activos, muchos de los cuales creen que Jeffs es inocente. En junio de 2002, Netflix lanzó un documental sobre Warren Jeffs y la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En el tráiler, una frase sintetiza la postura de Jeffs respecto a su iglesia. Warren Jeffs se hizo cargo de esta religión y la convirtió en dinero, poder y sexo. Jeffs aparece como un egotista insensible y ávido de poder que cree que es intocable. Hasta el día de hoy, él gobierna sobre la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, usando el miedo, el sufrimiento y el abuso para su propio beneficio. Recientemente, se reporta una división en la comunidad Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Algunos miembros le creen, otros no. Para estos últimos, su partida es una oportunidad perfecta para comenzar de nuevo y el proceso de curación. Mientras intentan dejar atrás su pasado y su dolor, miran hacia un futuro brillante lleno de esperanza. Gracias.